El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y como han visto en el cartel de presentación, hemos puesto literatura canaria. Pero esa literatura canaria, bueno, pues en este caso nos vamos a referir a un escritor que lleva muchísimos años, a pesar de su juventud, lleva muchísimos años escribiendo. Nos conocíamos también hace muchísimos años y fue también invitado nuestro hace muchos años. Hacía tiempo que no venía por aquí. Hablamos de Santiago Gil. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ¿qué tal? Digo que a pesar de tu juventud, llevas muchísimos años escribiendo, ¿no? Es decir, como escritor, empezaste muy joven, ¿no? Empecé con 18, 19 años. Yo desde la carrera de Derecho, con 20 años para ser poeta, me fui a Londres, después fui a Dublín, y a los 22 años más o menos me di cuenta de que vivir de la literatura era imposible, y la vida dura cuando te enfrentas ahí pues a países o a ciudades lejanas, ¿no? Sobre todo cuando estás en lo más abajo, en lo más bajo, perdón. Entonces vine sobre mis pasos y me fui a Madrid e hice la carrera de periodismo. En ese proceso, ahí empecé la primera novela, recuerdo, Rumora, se titulaba. La empecé en Dublín, la acabé en Madrid. Y claro, uno empieza a escribir esa novela y cree que cuando la termina, pues se te van a abrir todas las puertas. No se abrió ninguna, por supuesto. No, la llegaste a publicar. No, esa no la llegué a publicar. Intentaste. No, lo intenté, hombre, la presenté no sé qué premio, pues en Nadal, alguno de estos importantes, y estaba pendiente de que me llamaran esa misma noche. Para darte el premio, ¿no? Con 23, 24 años, sí, sí. Después acabó la llegó a publicar esa novela? No, por suerte no. Por suerte no, porque ni esa ni las 6 siguientes. Que las conservas. Sistemáticamente sí, las conservo, pero sistemáticamente rechazadas por suerte. No, hombre, cuando me las rechazaban yo me sentía un Kennedy Toole, que eras un incomprendido. La conjura de los necios, Dios mío, un año de trabajo, yo con lo genial que soy, vas ahora y, hombre, formaron parte del proceso de aprendizaje. Entonces te digo, todo ese tiempo escribía, después entré en el periódico, el Diario de Las Palmas,
aprendí la disciplina, aprendí muchísimo, aprendí la mirada del periodista que luego se convierte en escritor, pero sobre todo la disciplina, ¿no? Aprendí que la inspiración no existe, que existe el trabajo. Y ahí en el proceso del periódico escribí menos, ¿no? Escribí poco, pero realmente estaba escribiendo para el futuro, me estaba formando para el futuro. Luego ya a los 29, 30 años, a los 30 años, decidí apostar más por la literatura, menos por el periodismo, salí del periódico, nunca he salido, he colaborado siempre como columnista, en entrevistas y demás. Y ahí ya es cuando empiezo a tomarme completamente en serio la literatura. De los 31 a los 35, 36 años no paré, escribía mucho, 6, 7 horas al día. Y sobre todo leía mucho, que es muy importante. Es más importante leer que escribir. Y venía leyendo a ese ritmo de los 18 años. Entonces, claro, al paso de tanto tiempo, un buen día, es como una crisálida, aparece aquello que ibas a buscar. Y después aparece el milagro de una editorial y el milagro de publicar. Que difícilmente, ya le digo, al que nos está escuchando y quiera ser escritor, es muy difícil que sea el primero o el segundo. Y yo a veces recomiendo a la gente que tenga suerte un poco más tarde para que no te arrepientas de aquello que sacaste al principio, ¿no? Y luego, es verdad que cuando empecé, pues tuve la suerte de ir sacando un libro detrás de otro, ¿no? Diferentes editoriales, sobre todo novelas, pero también gané un par de premios de poesía. A mí la poesía al principio, yo llegué con la poesía, como te dije, ¿no? Con 18, 19 años empecé a escribir. Claro, sobre todo porque la poesía es lo más de uno, lo más interior de uno, ¿no? Lo más interior y lo primero que escribes, lo que empiezas y acabas sobre la marcha al mismo momento. Y lo recuerdo siempre, fue preparando selectividad en Agaete, ¿no? Un poema, escribí un poema. Y poemas muy malos, evidentemente, ¿no? Y luego los poemas siempre tenía cierto pudor a la hora de publicarlos. Los presenté a concursos y obtuve 2 accesos y un primer premio en Esperanza Spínola. Entonces yo decía, vale, están publicados, pero no son premiados, no los he dado yo. Era un poco como cubrirte las espaldas, ¿no? Porque la poesía envejece mal, además. A medida que pasa el tiempo, son los libros que cuando miro para atrás, yo de las novelas no me arrepiento de ninguna, puede estar mejor o peor. De los relatos tampoco, de la poesía no voy a decir que me arrepienta, pero sí que ahora dices, uff, no, porque eres tú, y tú evolucionas, y tú cambias, y es verdad que entonces te gustaron, eras lo que eras, pero al paso del tiempo se quedan como si miras y dices, yo de niño no hubiera hecho aquello, o de joven no hubiera hecho aquello. Pero bueno, están ahí, ¿no? Y luego con el tiempo, sí es verdad que mi último libro, el que tienes ahí, el último libro en papel, es poesía, y además tengo la suerte de que se publique en Madrid. Y en ese proceso, como dices, fueron saliendo libros. Parezco joven, pero tengo 48 años. Es decir, no es un camino... Sigue siendo joven, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y a los 70 seguiré siendo joven si tengo vida, ¿no? Yo creo que la juventud es aquello que uno siente cuando se levanta cada mañana y asume perfectamente que no eres nadie y que cada día empiezas de cero. No lo digo yo, se lo oí a Vargas Llosa una vez en Las Palmas cuando estuvimos con él, y lo dijo en una entrevista en El País el pasado domingo. Le decía a Juan Cruz, pero bueno, a estas alturas, Mario, ya asumes que eres un tipo con talento, no, con trabajo. Yo me levanto cada mañana, me pongo a escribir y me siento como aquel alumno que estaba en el Leoncio Prado escribiendo sus primeros textos. Posiblemente el día que me lo crea, deje de ser escritor. No existe el talento, existe el trabajo, existe la lectura y existe ese despertarte cada día. A veces escribes torrencialmente, a veces escribes pausadamente, a veces escribes poesía, a veces escribes novela, pero la literatura es para mí ahora mismo es un sentido de la vida, ¿no? Es como respirar. Yo no concebiría vivir sin leer y sin escribir. No hay negociación posible. He renunciado a muchísimas cosas por ella y seguiré renunciando, benditas renuncias, pero porque es una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? A mí la vida que te dan tiene momentos maravillosos, pero tiene muchas sombras, y esas sombras, si no las rehaces, si no las transformas en ficción, si no conviertes el dolor en verso, en arte, es como que te falta algo, y además ese algo que te destroza te devora. Siempre recuerdo un amigo fotógrafo argentino que contó la famosa anécdota de la ostra, ¿no? La ostra, cuando sufre una agresión externa, está abierta y sufre una agresión y le entra una mota de arena, un grano de arena, una mota de polvo, inmediatamente muere porque se pudre, ¿no? Y suelen ser, la mitad se echan a perder. Sin embargo, aquellas ostras que cuando reciben ese grano de arena le van echando nácar, ¿no? Por encima, y hacen que eso que estaba condenado a matarte conviva contigo. En el caso humano, ese dolor, esa pérdida, esa ausencia, ese desgarro, no hace falta ir más lejos, ese no saber a dónde diablos vamos cuando acabe todo esto.
Si eso lo haces tuyo, si eso lo asumes, si no te agobias, si dices, bueno, esto es lo que hay, y le vas echando nácar, le vas echando en este caso viajes, lectura, amores, vivencia, años, paciencia, tranquilidad, un buen día, de eso que estaba condenado a matarte, es de donde sale el arte. En este caso, en el caso de la ostra aparece la perla, que la perla es el producto de eso, ¿no? De ese nácar que va en eso, que es externo a la propia ostra, y en el caso de cualquier artista es lo que da, ¿no? La escultura, el poema, y en eso está ese algo que es lo que realmente vuelve mágica la creación, ¿no? O sea, yo siempre cuento también los famosos 2 últimos versos de Antonio Machado. Antonio Machado está en Collioure, sabe que le quedan minutos de vida, su madre acaba de morir, y coge un papel y escribe 2 versos, ¿no? Los dobla y se los pone en el bolsillo de su gabán. Siempre con Emilio González Denis discutíamos si era el gabán o el pantalón, era el gabán de su abrigo, ¿no? Era invierno. Y entonces cuando él muere, alguien va a buscar esos versos y dobla ese papel y se encuentra esos 2 versos de Antonio Machado. Claro, Antonio Machado era profesor de francés, especialista en lenguas clásicas, empezó siendo un poeta modernista, tipo Tomás Morales, de mucho titirambo, pasó a ser un poeta epigramático, pasó a ser un poeta filosófico. Podía haber escrito José Luis lo que le hubiera dado la gana, lo que le hubiera dado la gana, podía haber escrito hasta en latín. Sus dos últimos versos fueron estos días azules y este sol de mi infancia. Te repito, estos días azules, este sol de mi infancia. Dice, a ver, este señor ha cogido, yo cuando voy a los institutos a dar charlas y le explicas a los chicos lo que es la poesía, digo, ustedes conocen el significado de esas palabras y las utilizan a diario, ¿no? Sí, pero dice, y se quedan todos emocionados ante estos días azules y este sol de mi infancia. ¿Qué tiene eso? ¿Qué hace diferente que esas palabras combinadas, unidas en 2 simples versos, nos emocionen? Nos emocionen como te emociona un acorde de Mozart o de Serrat, o te emociona una malagueña canaria. ¿Qué es lo que tiene alma, no? Es el alma que en este caso el poeta transmitió de todo lo que él quería reflejar de la vida, ¿no? Él reflejó, pues para un sevillano como era él, o para un canario, ese momento de esplendor de la infancia, ¿no? Hablábamos hace un momento de Agaete o de Sardina, ¿no? Yo me crié en Guía, soy de Guía, pero estoy muy unido a los 2 sitios, pero sobre todo a Agaete, ¿no? A mí ese poema me lleva a los 7, 8 años, con el solajero ese, la piel ensalitrada, saliendo de la playa, ahí, la antigua playa de Agaete, la felicidad, el paraíso, el cielo, era todo, ¿no? Eso lo refleja ese poeta. Entonces, todo ese camino de aprendizaje, ese camino que te lleva a escribir, es el que hace que se cumplan los sueños, ¿no? Los sueños de un escritor, creo que son, no es triunfar, no es poder publicar. Kafka dejó casi todo sobre inédita, o John Kennedy Toole, que te citaba antes, ni siquiera publicó La conjura de los necios. Yo creo que la satisfacción, el éxito es poder escribir aquello que querías escribir y no podías escribir cuando ibas a escribirlo. O sea, hablábamos de esa novela de Rumora o de otras de cuyo título hemos olvidado en el proceso de aprendizaje. Uno quería escribir tanto, quería escribir tantas cosas sin dominar la técnica, que al final es como todo en la vida. O sea, un fontanero no puede ir a poner un grifo el primer día, necesitaría equivocarse muchas veces y dominar las herramientas, y un día llegará y ahora sí dirá la señora de la casa o el señor de la casa, pero bueno, pues usted ha puesto el grifo en 2 minutos. La experiencia, la técnica, los años. Cuando tú logras dominar esa técnica y llevarla y traerla, en este caso, al proceso creativo, te das cuenta de que empiezas a poder escribir aquello que soñaba, en este caso yo hace 25 años, cuando soñaba con ser poeta, con ser novelista, ¿no? Ese creo que es el éxito de cualquier escritor. Y el ser un eterno aprendiz, el levantarte cada mañana, pero sobre todo, aquellos que, como te digo, nos estén escuchando y quieran escribir y sueñen con escribir, tengan la edad que yo tenía entonces, yo aprendí de los maestros a los que leía y que decían cosas parecidas. No hay más éxito que escribir bien. Lo otro es azar. Lo otro es azar. A veces llegas, a veces no llegas. Hay libros tuyos que destacan, libros tuyos que... Lo otro es azar. Es un compromiso con uno mismo por hacer ese camino. Cuando uno... Bueno, ahora hablaremos de Trasmayos, que es su último libro, aunque ahora mismo también hablaremos de lo que está preparando, a punto de publicarse.
uno cuando, yo imagino que uno cuando escribe, normalmente quiere publicar, porque está claro que tú escribes no para guardarlo ahí, sino porque quieres publicar. Pero el escritor quiere ser famoso, quiere ganar dinero o no, quiere publicar y que su obra llegue al mayor número de gente. En el caso tuyo, te pregunto. En mi caso, todo el mundo tiene su ego, todo el mundo quiere su reconocimiento, quiere que te reconozcan por lo que haces, evidentemente. El que juega al fútbol quieren que le diga que es el que hace el mejor regate, y el que pinta una fachada de un edificio quiere que le digan que es el mejor que pinta. Pero hay algo que está muy por encima de todo eso, y es como te decía antes, el compromiso con la propia literatura y contigo mismo, ¿no? Ahora mismo hay muchísima gente que entra en la literatura porque está de moda, porque... Sí, hoy todo el mundo se autopublica o publica... Claro, eso, no digo que todo el que se autopublica y se publica tenga una mala obra, ni mucho menos, hay gente con mucha... Borges se autopublicó su primer libro, ¿no? Pero los libros encuentran su camino, eso es lo que a mí me ha enseñado la vida, ¿no? Yo he tenido libros 5 años en un cajón, 4 años en un cajón, libros que después se quedan en el cajón para siempre, que yo sé con el paso del tiempo que no valen y que se quedan ahí. Y cuando los terminé de escribir, moví o quería o soñaba con publicarlos. Ya he aprendido a parar, a decir, lo termino, lo bueno es que está terminado, que yo quería hacer esto y lo he podido hacer. Evidentemente, a veces necesitas, yo qué sé, yo ahora estoy empezando una novela, termino y pues intenté, creo que fueron como 10, 15 o 20 novelas, que creía que tenía novelas, como decía Juancho Marcelo el otro día hablando de la novela. Uno cuando va a escribir la novela esa cree que ya va a coger a Moby Dick, que vas a coger la gran ballena blanca, que eres Ahab, ya la tengo ahí, he clavado el arpón, y de golpe se te escapa, se te va en la página 40, en la página 10, en la página 50, y tú tienes que saber que se te va, y que la ballena se te ha ido. Y al final esa novela deja de escribir. Y hay otras novelas que haces así, clavas el arpón, y dices, o como El viejo y el mar de Hemingway, aunque pierdas el tal, estás ahí, el triunfo... Y se termina escribiendo sola. Habitualmente las novelas aparecen en la primera frase o en el primer flash. Para mí la literatura... ¿Sabes tú si va a tener esa continuidad o no? Anda sola. La literatura es música. Y o das con la clave de esa primera frase para que ya todo suene y tal, o a veces vas y en la página 20, página 30 te trabucas, aunque tenga la historia más maravillosa del mundo, si no has dado con esa frase, que camine tal. Y eso que dices de la fama, yo creo que el compromiso es con la escritura diaria, con el ponerte todos los días. Termina saliendo, yo se lo digo a la gente, si te lo tomas en serio, si te das tiempo y ello, termina saliendo. Las precipitaciones, como todo en la vida, pueden conducir a que te deje un batacazo, o no, quiero decir, cada persona es un mundo, ¿no? Pero sin sacralizar la literatura, sin hacerla algo sagrado, algo inalcanzable, todo lo contrario, está al alcance de cualquiera que se lo proponga. El objetivo no ser famoso, el objetivo no ganar dinero. Ojalá yo pudiera ganarme la vida con la literatura, tengo un libro que lo titula así, ojalá me pagara pero no conozco a nadie cercano que se gane la vida con la literatura. En un país o en un lugar medianamente civilizado, pues en Estados Unidos o en Suecia, a un escritor se le respeta y de una forma o de otra, no, en España casi eres sospechoso cuando eres creador, ¿no? Y yo tuve claro en un momento determinado, lo tuve claro cuando fui a Londres a limpiar retretes y tal, que aquello no. Y con el tiempo digo, ¿qué puedo hacer para un poco combinar? Pues el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo me da la posibilidad de estar vinculado a las letras de un punto de vista profesional, pero no hacer depender la literatura, de mi economía, no tendría nada. Te da extras, te da muchos viajes, te da talleres. Sobre todo satisfacciones personales. Satisfacciones personales, conferencias y conocer gente maravillosa. No estaría en esta entrevista contigo si no hubieras escrito libros. A lo mejor por otro tema, pero en este caso... De fútbol, si yo te digo la verdad, si yo hubiera sido un buen jugador de fútbol, nunca hubiera sido escritor. El escritor no es más que una suma de frustraciones. O sea, está claro, es decir, el escritor es un perdedor que cambia la vida que no le gusta. Por lo menos en mi caso, y no lo escondo. A ver, si yo hubiera sido Brindisi, o yo hubiera sido Germán Débora,
hubiera sido, ya no te hablo de Luis Saavedra mismo, ¿no? El mismo me refiero a un gran jugador que jugó en Las Palmas, no te hablo de los grandes. Si yo hubiera jugado en el Estadio Insular 10 partidos con Las Palmas en primera en un Madrid-Bar, si meto un gol, yo el sueño más placentero de mi vida, lo cuento siempre, el sueño que me he despertado diciendo, Dios mío, he tenido ni el orgasmo ni el sueño erótico mayor, no. El sueño fue una vez en un Madrid, en un Las Palmas Barcelona, tendría yo 20, 21 años, pero recuerdo que estoy en el banquillo de Las Palmas y entra. Y entro al campo, a lo que era el Estadio Insular, ¿no? Me crié ahí nos criamos toda una generación, ¿no? De mitómanos, ahí sí éramos mitómanos. Y en la parte de naciente, sur con naciente, sacan un córner, hay un rebote, y yo estoy por allí, me viene el balón al borde del área, le pego un pipanazo, ¡fua! Y el balón se mete en el momento ese en que yo vi entrar el balón. Y además, era un gol de victoria, era como, no había marcador electrónico, estaba el marcador ahí aquel antiguo, pero era como que era el momento clave del partido y que le daba el triunfo a Las Palmas. El momento aquel que yo corrí, en sueño, celebrando el gol por el Estadio Insular, yo eso, vamos, así me den el Nobel de Literatura, eso será inigualable. Y si yo hubiera metido ese gol, o hubiera tenido la posibilidad de jugar ahí, me hubiera escrito un verso en mi vida. Los versos, a la poesía llegas con el primer desamor, cuando te empiezas a plantear qué es la vida, y todas estas cosas. Lo que pasa es que después a mí me gusta, en mi literatura, pues, pero en la vida intento llevar una vida con humor, una vida normal y corriente, ¿no? No voy de escritor apesadumbrado por la vida, pero a mí aquí está hablando de fútbol, ¿no? Bueno, escuchando a Santiago, bueno, aquí se nos pasa el tiempo, me han hecho la señal hace un rato de que teníamos esta primera parte que teníamos que parar, pero a Santiago es un placer escucharlo. Vamos a hacer el alto, estamos hablando con Santiago Gil, estamos hablando de esa literatura que titulábamos Canarias, pero porque, bueno, Santiago nació en Guía, y por lo cual es gran canario y a su vez canario. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí hablando con Santiago Gil, seguimos hablando de literatura. Este libro, Trasmayos, bueno, pues es el último libro publicado en papel, porque además ahora nos contará un poco los libros en digital, porque ahora está de moda eso, y la gente le encanta leer en un libro electrónico, ¿no? Hombre, yo soy de los de antes, a mí me gusta el papel, pero bueno. Trasmayos, un libro de poesía que te lo edita Ediciones de La Discreta en Madrid. Todavía las editoriales, ¿por qué publican poesía? Porque esto es una pregunta importante, sí. Porque la poesía, por mucho que muchos poetas digan qué tal, no se vende, ¿vale? No tiene esa... Porque La Discreta es un sueño para los escritores. La Discreta es una editorial conformada por cientos o miles de escritores o gente vinculada a la literatura, que se mantiene con una serie de subvenciones. Esta edición, por ejemplo, la coordina Santiago López Navia, catedrático de literatura, un grandísimo poeta, y selecciona. Yo había presentado proyectos a La Discreta en los últimos años, novelas,
Entonces selecciona 3, 4, una novela ahora de Emilio Gavilanes ha recibido uno de los premios de relato más importantes del país esta semana. Entonces selecciona mucho la obra y recibe de todo, no solo de los socios, sino de todo el mundo, de toda la escritura en español. Y hace unas cribas. A mí, que era discreta, me terminara publicando Trasmayo, como comprenderás, para mí es un honor tremendo, ¿no? Fuimos a presentarla a Madrid, la distribuyen de maravilla, el libro estaba en todas partes, está en todas partes. Y Trasmayo tenía una significación especial. Trasmayos para mí es lo que queda de todo el chinchorro nuestro, de todo eso que ha vivido, de lo que te decía antes, de toda la poesía que he desechado, de toda la vivencia. Cuando lo pasas por el Trasmayo, lo que queda es lo que queda, ¿no? Lo demás es agua, lo demás es tierra, lo demás es arena, y quedan lo esencial. Por eso le puse Trasmayos, ¿no? La portada es de Dominga Santana, una serie de cuadros maravillosos titulados Avisales. En la poesía sí soy yo, aunque no sea yo, aunque hay argumentos ahí, poemas que he escrito como si fuera otro, pero sí es la esencia, es donde menos te escondes, ¿no? Yo me escondo en la narrativa. Siempre eres tú. Cuando te preguntan siempre, tú eres el que estás en tal personaje. Yo recuerdo en mi primera novela que podía confundirse conmigo, porque es alguien que se fue a Londres. Me enfadaba bastante, digo, que no tenía nada que ver conmigo, me creaba un personaje como si me hubiera quedado en Londres en lugar de haber venido, que hubiera pasado sí. Es la pregunta que te hace siempre, ¿no? Aparte de ponerte en el lugar del otro. Y en el caso de la novela, tú eres todos los personajes que escribes. Siempre se cuenta la anécdota de Flaubert. Flaubert escribe Madame Bovary, para mí posiblemente el gran libro de la literatura, uno de los 3 grandes libros. Y cuando Flaubert escribe Madame Bovary, le había leído en el periódico una noticia de una señora que le había sido infiel a un médico en la zona de Rouen, en Francia. Y entonces, claro, como en España hace 40 años, el adulterio era delito, ¿no? Para la mujer, no para el hombre, ¿no? Por suerte hemos cambiado y ya cada vez somos más iguales y aquí cada uno hace su capa un sayo, faltaría más, ¿no? Entonces, Flaubert, como hacemos los escritores somos omnívoros, nos alimentamos absolutamente todos como los cerdos, ¿no? Comemos todo lo que vemos, desde la realidad sale en la ficción luego. Él lee esa historia y dice, uy, aquí hay una novela. Partiendo de esa historia, pero el resto se inventa absolutamente todo. Crea una señora que es Emma Bovary, a su marido, a Charles Bovary, crea todo absolutamente. Crea un libro prodigioso, un libro que lees y siempre te da pistas y tiene claves, ¿no? Cuando sale el libro, a Flaubert lo denuncia, lo llevan a juicio, lo acusan de denigrar a esta señora y a esta familia, lo acusan de... Y entonces se forma, de hecho la versión cinematográfica con Jennifer Lee, aparece en la versión cinematográfica, juegan con ese juicio como primera escena de la película, ¿no? Entonces a Flaubert, un señor hondo, con bigote, el fiscal con todo París en ese Palacio de Justicia le dice, a ver, Gustave Flaubert, díganos, Madame Bovary es esta señora que usted tal, usted ha ultrajado a esta señora. Flaubert, muy sentencioso, se para y le dice, Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary soy yo. Porque es el que creó a Madame Bovary. Tú cuando escribes, eres esa señora, eres ese homosexual, eres ese violador, eres ese santo varón, eres claro, ese te Dios. pones en tu papel, claro. Claro, escribir y leer no es más que ponerte en el lugar del otro. Y si tú eres capaz de entender a ese otro, así sea lo más que detestas en el mundo. Yo he creado personajes detestables, pero tienes que entender a un personaje detestable. Tienes que entenderlo, tienes que ponerte en su pellejo para poder contarlo. Él le dio alma a Madame Bovary, él es Madame Bovary. Entonces, tú estás y no estás en todos los personajes. Y bueno, y lo que decías antes de la edición digital, edición de papel. Yo creo que yo eso se lo zanjo siempre diciendo que si los que leemos empezamos a discutir si leer en un formato o el otro, lo llevamos clara, encima de lo poco que se lee. Claro. Vamos a leer, da lo mismo, que se lea de pie, sentado, de cabeza, claro, en pantalla, en papel. En mi caso, claro. Que sea tal. Aparte que una cosa es leer en papel, pero te aseguro que el Kindle, el aparatito de leer, yo a veces lo tengo en las manos cuando estoy pasando, yo tengo en mi mesa de noche el Kindle y 4 libros de papel. Y voy leyendo alternativamente, ¿no? Pero claro, el Kindle cuando me lo llevo el aparatito, que es una maravilla, que te ajustas tu luz y voy pasando y me olvido de que estoy leyendo en digital, porque sabes que lo ajustas y demás. Yo ahí tengo ahora mismo 700 libros. Y cuando me voy de viaje, estoy entre, no sé, un viaje transoceánico, y he bajado X libro y si tiene conexión a internet lo puedo bajar directamente, lo compro directamente, aparte ahí compras el libro, y estoy leyéndome, no sé, pues a Galdós. Y acabo y le digo, y tengo a Paul Auster ahí, y puedo releer, y tengo, entonces la maravilla, y estoy de noche en la cama,
me depelo y hago así, enciendo el aparato y de repente tiene su luz, tiene sus ventajas, ¿no? Pero independientemente de las ventajas técnicas que pueda tener, que nosotros somos lectores de papel y vamos a seguir leyendo el papel, ¿no? Yo leo alternativamente en papel y compro en papel, pero mi hija no va a comprar en papel ya, mi hija va a comprar en digital. Y en papel comprará un libro que sea libro y que, como pasa con los discos de vinilo ahora, en una edición muy cuidada, que es lo que se ha descuidado mucho en papel también, con una tapadura, con unas hojas determinadas, que no se desgasten a los 2 días. Y el papel será aquello que entre todo el marasmo digital digan, oye, pues este año de seriedad digital yo lo quiero tener en papel. Porque ¿cuántos libros en papel compras, lees y dices, pues, va a tu biblioteca, pero no lo vas a releer en tu vida porque no era... No, además. Entonces, Y es difícil normalmente, hombre, a no ser que sea algo espectacular que tú vuelvas a leer. No, hay libros, eso, pero entonces, ahí lo tienes, Pero lo tienes y combinas, ¿no? Entonces a mí, yo publico en digital porque elijo, que es mi suerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, saco novela en papel en el mes de abril, La Costa de los Ausentes, saco poesía en digital con Gas Edition, ahora, si todo va bien, entre diciembre y enero por ahí, y saco un libro de aforismos con ilustraciones de fotografía de Francis Naranjo, también aquí está en imprenta, saldrá ahora el mes y medio que viene. Entonces sale en papel, pero al mismo tiempo saldrá en digital un libro a final de año. ¿Qué me ha dado a mí digital? Yo he publicado 2 novelas en digital. Tengo publicados creo que 20, 21 libros hasta ahora, y estos 2 en digital. Hombre, sácalo en papel. Fue una apuesta en digital. El primero costó más que arrancara, con ATTK Editores. El segundo, Villamelpómene, que es la historia, yo cuento recreo, una historia inventada, pero lógicamente con un 50% de realidad de todo lo que yo trabajé durante 2 años investigando ese personaje, de Camille Saint-Saëns, sobre las estancias de Camille Saint-Saëns en Gran Canaria. Gran Canaria. O sea, él iba guía sobre todo a Villamelpómene, y yo cuando era niño veía Villamelpómene, impresionaba mucho, pero sobre todo me llamaba la atención que una calle en guía se llamara, al lado de la calle El Agua, la calle en medio, Suárez Galván, Pérez Galdós, Camille Saint-Saëns. Y con el tiempo, cuando sale fuera, te das cuenta de la impronta, la importancia de Camille Saint-Saëns en Francia. Es un músico, y en toda Europa, a nivel de Chopin o a nivel de Berlioz. En Francia es uno de los grandes, pero en toda Europa, ¿no? Lo tuvimos aquí 8 veces. La pregunta que yo me hacía era, ¿qué viene buscando un señor en 1890, 1896, 1900, 1905, 1907, que se viene desde París hasta Gran Canaria y va a parar a Guía? 8 veces. Para estar aquí 5 o 6 meses, componiendo, al margen del mundo, escondido. ¿Qué encontró aquí? ¿Qué vio? ¿Qué le hizo venir? Galdós pudo venir 2 veces en todo lo que estuvo fuera, porque tardabas un mes en llegar. Pero es que este señor tiene que bajar de París, bajar a la costa, coger un barco, hacer tal... Y venía una y otra vez, y las primeras veces vino de incógnito. Su vida era muy literaria, ¿no? Yo esa historia la veía. Claro, cuando yo saco esa historia en digital, inmediatamente a la misma noche que sale, en tiempo real, yo había estado en México hacía poco y había hablado de esa novela en varias intervenciones y ya la gente estaba un poco al tanto. En ese momento, una novela en Australia, una novela en Canadá, 5 novelas en México, 2 novelas en Madrid, a un canario, alguien que está en una isla escribiendo. ¿Tú sabes lo que nos abre, las posibilidades que nos abre la edición digital? O sea, independientemente que mañana hagas una edición en papel, esa novela seguro acabará en papel, pero me apetecería hacer una edición muy cuidada, sí, algo más... con ilustraciones de Saint-Saëns, con fotos, que durara, que el lector que la compre, oye, pues te va a costar 30 euros, 25 euros, pero es un libro para siempre. Otro tipo de libros, ¿no? Mientras, yo ahora, ayer cerré una intervención, lo decía antes de empezar el programa, en la Universidad de Łódź, la segunda universidad más importante de Polonia, cerca de Varsovia, ¿no? ¿Cómo la cierro? Me llaman para presentar Villamelpómene. Están interesados en todo el tema de Villamelpómene, los estudiantes de Hispánica de allá, a través además de una estudiante colombiana que estudia aquí en Las Palmas, que había trabajado algo en la obra y habló de la obra en Polonia. ¿Te vas a Polonia? Si yo saco en papel... no, América no llega, por ejemplo. No llega, América tarda un mes y entre aduanas y lo que pagas, ni de coña. Entonces, vivimos un momento de cambio en donde tienes que aprovechar todo lo que tienes, ¿no? En medio de esos cambios, como decías al principio, en la autoedición digital, pues hay de todo. Es un mundo inmenso en el que te pierdes. ¿Dónde voy? Entonces, poco a poco, ahí tendrá que haber referencias. O sea, en el caso de ATTK, pues ahí está José Luis Correa, Rafael José Díaz, ahora estará en breve Emilio González Teni, una serie de escritores vinculados a Canarias sobre todo, pero manteniendo mucho el nivel, de tal manera que el que ha comprado un libro ha comprado los 6.
mucho más económico, te sale 5 o 6 euros. Pero en abril saco Mercurio Editorial, una novela de 300, 400 páginas, un novelón en papel. O sea, sí, bueno, combina y me siento siento igual de cómodo, ¿no? Es como, ya te digo, para mí el objetivo de toda esta película es que se lea. Claro, Que se lea. Y si claro. empezamos a pelear los lectores, porque es mejor, que siempre te dicen tal... No, hombre, no, que No, se y lea, que se lea, pueda elegir lo que quiera pasó elegir. lo mismo cuando pasamos del manuscrito, o sea, de los copistas a la imprenta de Gutenberg, ¿no? Fue un proceso igual, cambió el mundo. Claro. Entonces ahora vamos para adelante, ¿no? Pero sobre todo que se lea. Vivimos en un mundo en el que hay que demandar la lectura, ¿no? Porque a los que leemos nos cuesta leer. Tenemos que parar al día. Si llegas y te pones a ver 2 series, a ver 3 partidos de fútbol del siglo, Ya no te pones sales de trabajar, no, tienes que hacer el esfuerzo 1 hora o 2 horas al día. Si no leemos, no entenderemos el mundo y no nos entenderemos a nosotros. Y eso, a corto o medio plazo, puede ser un gran problema para la humanidad. Para la ¿no? humanidad. Bueno, hacemos una pausa. Estamos hablando con Santiago Gil. Nos estamos enterando de muchísimas cosas. Hacía tiempo que no lo teníamos por aquí y, bueno, como ven, no ha parado. Y sobre todo porque, como dice él, ha evolucionado. Y, bueno, pues esos libros digitales... Tenía que haber traído el Kindle, se me olvidó, porque sí, traído el Kindle para prepararlo. sí, sobre todo para verlo. Sí. Bueno, pues ahí está, que unas cosas tienen ventajas y otras desventajas, Sí, y en todo. los dos lados. Y bueno, pues en este caso, seguramente si hubiera salido en papel, pues no hubiera estado en Australia, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún lado. Eso es la misma noche que se publicaba. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Bueno, llegamos al último tiempo de este enfoque dedicado a Santiago Gil, a esa literatura. Realmente la literatura canaria, y ya no digo la literatura canaria, digo la literatura aquí en Canarias, está en alza, está en baja, aquí todo el mundo escribe, se valora, porque esto es como un regumbio, porque claro, por esta casa han pasado mucha gente que han publicado sus libros, que han querido venir por aquí. Hombre, nosotros no somos elitistas, ni somos no somos clasistas, pero bueno, tampoco tenemos espacio para entrar a todos los escritores noveles, pero porque además ahora con internet, con muchísimas cosas, es mucho más fácil y mucho más económico publicar un libro. Se puede sacar 5 libros. Antes, cuando ibas a una imprenta, tenías que sacar 300.000, que eso no lo ibas a vender en tu santa vida, ¿no? Por eso era tan difícil publicar, ¿no? Que una editorial apostara por ti en papel era importante. Porque era un gasto. Pero ¿cómo ves tú la situación actual de la literatura en Canarias? Porque no te digo la cultura, porque ya nos meteríamos todos, ya iríamos... No, y en la literatura hay de todo. Hay de todo, es como... hay de todo, digamos que es un... Pero los escritores canarios son exóticos a nivel nacional. Yo no creo en etiquetas. Yo siempre lo digo, Rodrigo Fresán, un escritor argentino, que leí una cita una vez, era: yo soy hijo de mi biblioteca.
Y en mi biblioteca hay escritores canarios, por encima de todo Benito Pérez Galdós, por supuesto, pero si me das a elegir, soy hijo de Matt Stendhal, de Flaubert, o soy hijo de García Márquez, de Vargas Llosa, o soy hijo de Saul Bellow, o soy hijo de Joseph Kochi, o soy hijo de Tolstoy, o soy hijo de Baudelaire. Es decir, creo que el escritor no puede tener nunca las miras puestas en que es distinto por ser de un lugar determinado. Dicho esto, yo creo que sí es verdad que después tú tienes una voz propia, que tienes unos recuerdos, que tienes unos olores, que tienes unas vivencias que te hacen distinto a ti y que te hace parecido a muchos de los que se quedaron cerca de ti, viviendo vivencias, oliendo olores y escuchando voces parecidas. Por eso me queda, yo escribo con la voz de un canario, evidentemente. Por mucho que lea todos los escritores que te acabo de decir, al final es mi lengua, es mi patria, también mi lengua, ¿no? Tanto con la que comunico con toda América y con la península, pero la que uno hace suya, ¿no? Entonces a mí esto de las etiquetas está muy bien. Nosotros hemos ido como escritores canarios a la FIL de Guadalajara, a la Feria del Libro de Madrid, porque quieren saber qué pasa en Canarias. Quieren saber qué pasa en Canarias porque en Canarias se vive un gran momento literario. Hay un gran momento literario, hay un gran momento, una efervescencia de escritores, de muchos géneros, de muchos tipos. Luego, el tiempo será el gran antólogo. Como dice Emilio González Denis, dice, aquí estamos escribiendo, sí, una serie de gente, más o menos, y empiezan a tener nombres unos y otros. En novela negra, por ejemplo, estamos de los primeros en el país, con Alexis, con Pepe Correa, con Javier Hernández, con Antonio Lozano, entre muchos otros. Pero a lo mejor resulta que el escritor que quedará es uno que no ha publicado absolutamente nada todavía, está ahí en su casa y tiene 2, 3 novelas, 4 novelas y no ha salido. Eso no se sabe, ¿no? Pero sí es cierto que en este momento, comparado sobre todo en narrativa, en poesía siempre hubo grandes momentos en Canarias y sigue habiendo grandes poetas como los ha habido siempre, pero en narrativa, en novela, fue una tierra remisa, una tierra que costó mucho que la gente se lanzara a novelas. Ahora hay gente haciendo novelas maravillosamente, mucha gente escribiendo novelas. Después también cada uno tiene su público. No es que seas ni mejor ni peor. ¿No? Cuando escribe tiene que asumir desde el primer momento que le vas a gustar a unos lectores y a otros no. Ese es el feeling ese que tienes, ¿no? Como tú mismo, hay escritores que escriban lo que escriban, que tienen ese alma que te hablaba al principio, que comunica o conecta más contigo, y otros escritores que aunque te vendan que es el escritor más maravilloso y que vamos, literariamente, no voy a decir nombre, pero hay grandes escritores que han cerrado el libro en la página 5, digo, no me dice nada. No me dice nada, o su sintaxis, o su forma de escribir, no me dice nada. Y otros que no son tan consagrados, que lo abres y escritores que devoran sus libros, ¿no? Lo importante es que se está escribiendo mucho. ¿Que se está publicando mucho, que es grave? No, porque de todo eso quedará lo que tenga que quedar. Y saldrá. Y todos empezamos. Y a lo mejor muchos de los que están empezando, que no están entregando unas grandes obras, dentro de 10 años entregan unas grandes obras. Yo tuve la suerte, te digo, de que hace 20 años no existía internet, no existía la autopublicación, como dices tú, llegar a una editorial en papel, era un mínimo de 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, y claro, una editorial se cuidaba mucho para poder publicar y por eso te rechazaban permanentemente, ¿no? Porque no es como ahora que tiran de 400 en 400 o de 100 en 100 y hay unos costes que no arriesgan mucho y pueden entonces ir sacando más escritores. Pero ya te digo, la literatura para mí es algo que implica una mirada al mundo general, al mundo con mayúsculas, ¿no? Yo sí lo que creo que sí tenemos la suerte es de que hay mucha gente escribiendo que puede escribir en Canarias, que no tienes que irte lejos para escribir. Ahora mismo no veo yo la necesidad, hombre, a lo mejor si yo viví en Londres, viví en Madrid mucho tiempo, viví en Dublín, viajo todo lo que puedo, pero me siento muy cómodo aquí ahora mismo. Oye, claro. ¿Me apetece estar un par de años en Nueva York? Pues sí, me apetecería. O irme, pero no tengo por qué desvincularme. Si estoy feliz aquí, estoy cómodo. Si irme, no sé, coger la bicicleta, irme a un baño a la Laja por la mañana o a las canteras, subir a la cumbre y estar bien, estar en tu entorno, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir en Vegueta, salir a pasear por Vegueta Triana de noche o a primera hora de la mañana. Hago bastante deporte, entonces tengo la suerte de ir a correr, yo me levanto desde hace mucho tiempo muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana a escribir, y luego voy a correr, y suelo salir a correr
pues mira, mi trayecto habitual suele ser, salgo de la zona de Santo Domingo, recorro Vegueta, imagínate, sin nadie por la mañana, y me gusta subir a San Roque, ahí arriba. Entonces, pues bajar con la ciudad amaneciendo, no sé, me siento muy cómodo aquí. Y escribiendo desde aquí, puedo salir al mundo. Puedo viajar, puedo publicar, en este caso este libro en Madrid, o en digital, que llegas a todas partes. Entonces, ponerle etiquetas a las cosas o a cualquier tema es más un tema comercial, ¿no? En su momento salió el famoso G21, que fue una apuesta literaria muy importante de Ángel Morales en Tenerife, que tuvo su repercusión a nivel nacional. Fuimos a grabar ahí a Madrid, presentamos en el Ateneo, se movió todo muy bien, y es verdad que ahí confluyeron una serie de novelistas, que después cada uno iba haciendo su camino, pero sobre todo amigos, ¿no? A mí me encantó lo de G21, no tanto por la etiqueta, porque creo que faltaba mucha más gente y se ha ido sumando mucha más gente, y había que a lo mejor que haber hecho unas confluencias generacionales más abiertas, pero bueno, lo bueno fue que ahí nos conocíamos 5 o 6. Yo conocí a Víctor Álamo en Tenerife, y a los de aquí, de Gran Canaria estábamos Alexis Ravelo, José Luis Correa y yo, de La Palma Nelio y Nico Melini, y de Tenerife eran el resto, ¿no? Víctor Álamo de la Rosa, Javier Hernández, entonces Pablo Martín Carvajal. Cuando coincidimos, recuerdo la comida aquella en Santa Cruz, el día de la presentación, fue como si cada uno ha estado haciendo su camino por libre. Por eso te hablo de que no veníamos como generación, no, cada uno viene, entre Alexis y yo, es como comparar no nos parecemos en nada, nos parecemos, o con Pepe, o con Emilio, en la búsqueda, en el compromiso con la literatura, en la no traición a la literatura, que creo que es algo que sí diferencia, en mi opinión, al que uno considera buen escritor, del que no, para mí no es buen escritor, aquel que prostituye la literatura en busca de esos intereses que tú decías antes, ¿no? El tratar de, y no es cuestión de no vender más o menos, sino de, por encima de todo, literatura. Y después, si quieres, muévete en el género que quieras, ¿no? Entonces, las etiquetas están bien, pero se utilizan igual que los géneros, género negro, género no sé qué. Son elementos para vender, ¿no? Son estrategias de marketing habitualmente. Se nos ha acabado el programa. Podría haberle preguntado más cosas, pero yo escuchándolo, bueno, pues... te quedas bobito, como decía la gente de antes, y bueno, pues te enteras de muchísimas cosas, sobre todo de ese interior de Santiago Gil, y que le ha permitido durante tantos años, porque sigue siendo joven, y yo lo sigo diciendo, aparte de su aspecto joven, es joven, pero lleva muchísimos años escribiendo, y lo que sí he notado desde la última vez que lo entrevistamos, que ya hace unos años, es que sigue teniendo la misma ilusión, o diríamos que aumentada, que todavía lo veo con más ilusión, y eso yo creo que eso es lo importante, sobre todo para un escritor o para cualquiera que haga algún tipo de actividad creativa. Nos pasa a nosotros, a lo mejor que llevamos 22 años en televisión y tenemos la misma ilusión que el primer día, o a lo mejor más, y bueno, y con las cosas buenas y las cosas malas, pero nos sigue gustando ahí y seguimos teniendo la misma ilusión. Santiago, gracias por estar aquí. Un placer. Mira, no te vamos a dejar más tiempo. De lo que decías nada más, hay una anécdota de Andrés Neumann, un gran escritor actual de mi generación, en una visita que le hice a Roberto Bolaño enfermo de cáncer, le quedaba muy poco, y estuvieron toda la noche juntos, ¿no? Y el consejo, o lo que él aprendió de esa tal, era escribir con algo así como con la ilusión de un moribundo, sabiendo que te puedes morir mañana. Baudelaire decía que había que ser sublime sin interrupción en la literatura, creo que en todo en la vida, ¿no? Es de eso que hablamos hace un momento, es decir, no voy a escribir esto porque está de moda, escribe siempre como si fuera el último día que fueras a escribir, haz lo mejor que puedas. Creo que eso al final, en la tele, en el fútbol, cosa, en la vida, se trata de eso. Pues un placer estar aquí. El tiempo no ha pasado, eso es una ilusión, claro. Eso es ficción. Es ficción. y mira, que nos den salud y que nos den años para seguir encontrándonos. Y lo que sí prometemos es que no pasará tanto tiempo desde la última vez que lo trajimos a este programa, porque además aparte él está a punto de publicar y tendremos la oportunidad de escucharlo una vez más. Santiago, gracias por estar aquí. Un placer. Y bueno, pues señores telespectadores, hemos acabado con el enfoque hoy. Hemos pasado un buen rato con Santiago Gil, nos hemos enterado de muchísimas cosas, de que este libro, Trasmayo, de Ediciones de la Discreta, que está por ahí, está en la biblioteca, sí, en la librería, si se pide, se busca, porque además ya hoy la tecnología es punta,
Y bueno, pues que merece la pena también leer esa poesía de Santiago. Yo me encanta su narrativa, su novela. Yo reconozco que soy un loco, entre comillas, de la novela, y me encanta su novela, pero bueno, la poesía está ahí, la poesía, sobre todo como decía él, es ese interior, es posiblemente lo más de uno que se puede publicar en un libro. Ya saben que lo pueden comprar en cualquier librería de España, aquí no hay limitación ninguna. No. Y como les decía, pues bueno, pues les espero, como no, la semana que viene, como siempre, aquí en El Enfoque.